Vos acarreás. Él acarrea. Ella acarrea. Nosotres acarreamos. Yo acarreo ediciones. Puentes que se conectan, ideas que circulan. Bienvenidos a un nuevo acarreo. Mi nombre es Maximiliano Navarrete y en esta oportunidad estaré charlando con Guillermo Folguera, doctor en biología y licenciado en filosofía. Guillermo trabaja como docente en el área de Historia de la Ciencia en la Universidad de Buenos Aires e investiga en CONICET en el área de Filosofía de la Biología. Buenas, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien por acá, tranquilo. ¿Vos? Bien, muy bien. Todo. Lo mejor que se puede en este contexto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias en principio por tu tiempo. Un placer. Bien, antes de empezar con las preguntas, me parece importante mencionar, aunque sea al paso, ¿no?, que estamos atravesando una emergencia climática a nivel global y que dentro de esto Argentina todo este año, el 2020, estuvo padeciendo grandes sequías sumado al avance de la frontera sojera y la especulación inmobiliaria, ¿no?, de la quema intencional de grandes porciones de tierra que hoy representan algo así como unas 900.000 hectáreas, lo cual es una locura. En medio de este marco, uno ve que las respuestas de los gobiernos, del gobierno nacional y de las provincias, sigue siendo la profundización del modelo extractivista. Por ejemplo, acá en Neuquén tenemos el caso de la hidrofractura y también está la situación en la villa del Nahueve, al norte de la provincia del Neuquén, donde se quiere instalar una central hidroeléctrica en una zona que viene padeciendo una crisis hídrica hace casi una década. Frente a esto, ¿no?, a la sequía, como decía, y acá viene la pregunta más o menos, surge como respuesta a la aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica junto con investigadores e investigadoras de CONICET y la empresa Bioceres, la producción del trigo transgénico, ¿no?, este trigo HB4. Y acá me gustaría saber, como biólogo, Guillermo, ¿cuáles son los riesgos que se desprenden de la producción de este tipo de trigo? A ver, la pregunta va dirigida a mi facultad o a mi formación de biólogo, pero hay algunas cuestiones que también se pueden plantear por fuera de los campos profesionales. Yo creo que acá es muy importante ir de lo más grande a lo más pequeño. Siempre que se impulsa un proyecto tecnológico a gran escala, lo que uno espera es un impacto grande. Hay un impacto marcado. Eso, claro. Inclusive muchas veces se puede usar para defensa de estos proyectos, diciendo, bueno, es tanto lo que se pretende que inevitablemente los impactos son grandes. El tema es que entrar con esa lógica significa necesariamente preguntarse ¿para qué? O sea, ¿cuáles serían los supuestos beneficios en función de los potenciales riesgos que ahora te los voy a detallar? Y en ese sentido, bien, los potenciales beneficios aparecen difusos. Ese es el primer punto. ¿Qué problema viene a resolver el trigo transgénico en Argentina? No queda claro. O sea, queda claro que algún sector se verá beneficiado, queda claro que se podrá cultivar en regiones donde hoy no se puede cultivar trigo, pero que no necesariamente eso es una buena noticia en términos sociales y ambientales. ¿Qué potenciales daños tiene el trigo transgénico? Reproduce muchos de los problemas de otros modelos, de otros paquetes tecnológicos vinculados con vegetales genéticamente modificados. Hay muchos de los elementos comunes. En este caso, por ejemplo, hay al menos 3 que tienen que ser señalados. Uno, el paquete tecnológico viene, además de esta tecnología HB4 resistente a la sequía, viene asociado a un herbicida que es el glifosinato de amonio, que se ha señalado de muchas maneras que tiene un nivel de toxicidad muy alto, sumado a que se lo aplicaría en invierno, que es un herbicida que en algunos lugares de Argentina ya se aplica en otro contexto. Mirá vos, como en ciertas provincias, digamos, ya se está siendo empleado. Con otros fines, como herbicida, ¿no? Entonces, ahí aparece un primer punto. ¿Qué significaría en Argentina aumentar de manera sistemática la liberación de un herbicida que se sabe, según términos cuantitativos, más o menos unos 15 veces por encima de toxicidad del glifosato?
Y ahí tenés un primer escenario preocupante. Vos me decís, bueno, como biólogo, ¿qué opinas? Y como biólogo, lo que se sabe es que estamos teniendo a nivel mundial una liberación ambiental inédita en nuestra historia y en los registros globales por cantidad de habitantes. Entonces, hay una situación de liberación química al ambiente que afecta a nuestro ambiente, a nuestra salud, que no admite la discusión de si sostiene agregar nuevos químicos al ambiente o químicos que ya están, pero aumentar su intensidad. Eso en cuanto a lo que se sabe, o sea, que se sabe que este tóxico es valga la redundancia, dañino, y las consecuencias serían obvias. Después hay una consecuencia que se espera, que es qué pasa cuando tratás a territorios que están con sequía con una plantación de trigo. ¿Qué pasa en términos ambientales? O sea, un terreno, un territorio, un ambiente que vos tenés con sequía está bajo condiciones de estrés, o sea, está frágil. Que vos lo trates como si fuera porque técnicamente podés, que lo trates como si fuera la pampa húmeda en buenas condiciones, y lo que a priori esperarías, te estoy respondiendo como persona que me formé en ecología evolutiva, lo que esperarías es un problema muy grande, un impacto muy grande, porque tenés un ambiente frágil sometido a una situación de producción que ese ambiente no puede responder, con lo cual a mediano plazo esperarías que ese ambiente sufra. Claro, no habría una posibilidad de una regeneración, si se quiere, ¿no? Para nada. Sí, o sea, no tenés una regeneración, y cualquier impacto sería con mayores consecuencias que en otras condiciones. Entonces, tenés un escenario ahí muy complicado que se festeja en términos productivos, pero en términos socioambientales, sinceramente, a mí me sorprende. Pero después quiero decir algo más que evidentemente llama a por qué no sorprenderse. Pero digo, en una primera cuestión revelada, sorprende. Y la tercera, y con esto termino el grupo de lo que yo considero que son respuestas a tu pregunta, vas a encontrar en académicos que le dan algún otro elemento más, es que la bibliografía respecto a la inocuidad de los transgénicos es muy baja. Hay muy pocos estudios respecto a qué están produciendo los transgénicos, no el herbicida, y no en tanto la propiedad señalada, en este caso resistencia a sequía, sino el transgénico. ¿Qué pasa con el transgénico en nuestro cuerpo? Hoy Argentina, cuando aprueba un transgénico en sus órganos de control, usa el principio de equivalencia sustancial, que es un presupuesto que señala que cuando vos tenés semejanzas químicas, esperaría las mismas respuestas en tu cuerpo. Eso no es más que un presupuesto que además en la historia reciente ha tenido un montón de excepciones. Por ejemplo, cuando fue el mal de la vaca loca, no porque sea un transgénico, sino porque es una excepción de esta equivalencia química que señalo, el mal de la vaca loca fue la aparición de los priones, que son modificaciones de proteínas, no en su composición química, sino en su conformación. Se vuelve como si fuera un espejo. Entonces se sabe perfectamente que un cambio, por ejemplo, en la conformación proteica, no en la composición química de la proteína, sino en su conformación espacial, generaría con diferentes consecuencias. Eso que estoy diciendo es el ABC de la biología y de la química biológica. Bien. ¿Dónde está eso en el análisis que usa Argentina para probar transgénicos? No está. O sea, hoy en Argentina tenemos una aprobación de transgénicos bajo un principio que biológicamente no se sostiene. Esos son los tres grandes grupos de problemas que yo le veo. Vamos a seguir hablando del tema, pero yo decía, bueno, me sorprende que pese a estas objeciones o estas críticas o estos problemas se apruebe igual. No me sorprende, porque tiene que ver con la introducción de tu pregunta, con una idea de pensar que los extractivismos, la forma de extractivismos se tienen que hacer, no importa los costos, y que el privilegio económico de algunos sectores es la única variable que tiene que ser considerada. Claro, sí, efectivamente. Es como ir a buscar en la última capa de tierra el poco gas que queda, ¿no? Como esas cosas. Exacto. Y en este caso, ¿no? Como en
en el terreno que está más degradado y ya es poco fértil de por sí, tratar de ver cuál es la mejor manera de seguir o de inventar, si se quiere, ¿no? De manipular algo para poder producir desde ahí. Bien, siguiendo esta línea, ¿no? En el contexto de una pandemia que tiene como origen un virus zoonótico, se decide también, sin ningún tipo de consulta, la instalación de megafactorías porcinas, que tiene muchos puntos problemáticos. Me gustaría saber ahí cuáles son los principales efectos nocivos que traería dicha actividad agropecuaria, teniendo un poco una idea de lo que escribieron en 10 mitos y verdades sobre las megafactorías porcinas con Svampa, Viale, Bonomo, Barruti, Colombo y Filardi. Mira, te lo agrupo muy rápidamente en diferentes tipos de problemas. Tiene algunas semejanzas con lo que acabo de responder y tiene otras cuestiones que están planteadas, ¿no? Diferentes. A corto plazo, se sabe que este tipo de megafactorías generan un impacto socioambiental clarísimo. Los cerdos beben y comen, y lo hacen mucho, entonces toman mucha agua. Muchos de los lugares que se plantearon, como vos decías, estaban en sequía. Por ejemplo, el Chaco, que Capitanich firmó 3 megafactorías, está como uno de los lugares propuestos y está atravesando una sequía. Pero bueno, el problema del agua es un problema nacional, regional, global, ¿no? Un problema evidente. Después, los cerdos comen Claro. mucho, y están tratando de garantizar, comen básicamente maíz y soja, y están tratando de garantizar que les puedan proveer localmente la alimentación. Lo cual significaría que cada lugar donde van a poner las megafactorías alrededor se va a extender las fronteras agrícolas. Lo cual ambientalmente es agravar todo esto que vos contabas al comienzo. Y además de perder la forestación, evidentemente aumenta la cantidad de químicos, aumenta la posibilidad de nuevas sequías, aumenta la probabilidad de nuevos focos de incendio. Entonces, tenés eso inmediatamente. Después, los cerdos liberan sus desechos, que en general son, por todos los registros, contaminaciones de cuerpo de agua, de tierra y de aire, olor a mierda, valga la palabra que en general usan las comunidades que están lindantes, y la contaminación con nitritos, nitratos, amonio. A su vez, como los cerdos, cada vez que vos tenés muchos seres vivos, en este caso animales, en poco espacio, homogéneos genéticamente, malnutridos, etc. Claro, un hacinamiento. Claro, un hacinamiento vos en general lo que ves es que se tienden a enfermar. Entonces, frente a eso, cuando se enferman, evidentemente aparecen diferentes tipos de patógenos. Entonces, los productores a corto plazo le tiran fungicidas, antivirales, antibióticos. Eso también va al ambiente, su mayor parte. Y lo cual te genera varios problemas a mediano plazo. ¿Por qué? Porque a mediano plazo aparecen dos fenómenos que las megafactorías del cerdo es un ejemplo dramático, que es el sobreuso de antibióticos. Cerca del 70% de los antibióticos a nivel mundial se usan en este tipo de emprendimiento, son justamente con este destino. Entonces aparece el fenómeno de la resistencia bacteriana como un problema. ¿Por qué? Claro. Porque está sometiendo las bacterias a una batería de antibióticos que genera una presión selectiva direccional que hace que se seleccionen las bacterias más resistentes, pues cada vez los antibióticos funcionan menos. Junto con eso, escenarios como el que tenemos de la pandemia actual, se sabe que tiene un origen zoonótico. O sea, tenemos un potencial zoonótico en este tipo de proyectos. Claro. Junto con todo esto que te acabo de comentar, y termino con este último grupo de efectos, aparecen efectos sociales muy marcados. Porque, claro, los efectos psicosociales que mencionan en el libro. Porque, primero que son... bueno, y hay un tema más respecto al tema de la pandemia, que se llena de vectores. Eso también es un tema importantísimo que se habla poco, que todas las megafactorías han tenido una proliferación terrible de moscas, de mosquitos, de murciélagos, de ratones, de ratas. De ratas, claro. Y eso son transmisores de enfermedades. Entonces, tenés todo un combo tremendo, y además... Sí, una cadena impresionante. Y tenés, en términos de laburo, de trabajo, tenés también efectos muy marcados, porque va a incidir sobre los pequeños productores, pequeños y medianos. Se
Se sabe que arriba del 90% de los productores tienen menos de 50 hembras, con lo cual, 50 madres, perdón, entonces vas a tener una incidencia ahí directa. Y va a incidir, como pasó en otros lugares del mundo, fuertemente sobre otras formas de producción. Apicultores, turismo, en Chile afectó la producción caprina. Claro, otras formas de trabajo que necesitan de buenas condiciones ambientales rápidamente se ven afectadas. Entonces, y lo que vos decías, la parte psicológica también, que además en muchos casos ha implicado que las poblaciones lindantes pierdan parte de su población, entonces tenés incremento de las migraciones hacia los cordones de pobreza de las grandes ciudades, que es una lógica general de vida que se nos ofrece, que se nos presenta como la única posible. Eso yo creo que son, bueno, y después cuestiones más de tipo geopolítica, que es obviamente incrementar la dependencia de un país hacia la producción de commodities y hacia la producción, ofrecimiento de territorios directamente, en este caso a China, podría ser a cualquier otro lugar del mundo, quedar directamente ofreciendo los territorios a China para su uso. Yo creo que esos son los principales efectos ambientales, socioambientales, sanitarios, sociales y políticos que yo marcaría como fundamentales. Bien, sí, como vemos es una gran cadena que empieza desde la fragmentación de ciertas prácticas locales a las posibles nuevas epidemias o pandemias inclusive que salen desde ahí a inclusive esta cuestión geopolítica, ¿no?, que mencionabas como una nueva dependencia de otro país, en este caso sería de China. Exacto. Bien, dicho todo esto entonces, ¿no?, y entendiendo, como decíamos, que por ejemplo en la cuestión del trigo transgénico vemos que está el CONICET ahí trabajando en conjunto con Bioceres, ¿no?, esta empresa de Hugo Sigman, como docente de una cátedra de Historia de la Ciencia y como investigador de CONICET, ¿qué rol crees que ocupa la ciencia argentina en este tipo de decisiones políticas, ¿no?, sabiendo, como decimos, que hay disensos y contradicciones respecto a todo esto que venimos hablando? Mirá, yo creo que ahí nos ha jugado una muy mala pasada historia de las últimas décadas. Un proyecto neoliberal que llegó para quedarse y que, independientemente de los discursos del caso, en estos temas gobierna esa política neoliberal. En particular, lo que está acá en juego son convenios públicos-privados que hacen que el Estado y las empresas funcionen con la misma lógica mercantil. Eso es una muy mala noticia porque se pierde la capacidad que tiene y que necesitamos del Estado de protección de ciertos sectores, y el Estado pasa a funcionar como una empresa más. Sea el acuerdo Chevron-YPF, sea el acuerdo PAF-INTA, o en este caso sea el acuerdo UNL-CONICET-Bioceres. La lógica es la misma. El Estado entonces se vuelve un agente recaudador, y entonces yo tengo, por ejemplo, generamos una reunión de científicos críticos que preguntamos, que pedimos una audiencia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero claro, uno se junta con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y son parte interesada en que eso se apruebe por el tema de la patente. Entonces, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones la distinción? ¿Dónde pones el punto central ahí? Que es, ¿quiénes son en Argentina las entidades que están señalando potenciales riesgos de todas estas cuestiones? Ya vimos que las instituciones involucradas, INTA, UNL, CONICET, YPF, no porque tienen como función principal obtener dinero. Uno diría, bueno, son los órganos de control. Bueno, cuando hice una investigación sobre abejas a partir de la aprobación de insecticidas de tipo neonicotinoides, pude entrevistar a Guillermo Haidt, que es una de las personas de agroquímicos /agrotóxicos, agrego, de SENASA. Guillermo Haidt en un momento me confesó que SENASA no hace sus estudios, sino que confía en los estudios que presentan las propias empresas que les quieren aprobar esos químicos. Eso SENASA no lo hace con otros productos, por ejemplo, no lo hace con aftosa.
de vuelta, eso es consecuencia directamente de una política neoliberal. En este caso estamos hablando casi todas las legislaciones que se arman durante la década de Menem, que no se cambiaron. Claro, que siguen vigentes. Y entonces, que siguen vigentes, entonces fíjate, tenés a Senasa. Bueno, cuando yo le pregunté si no había conflicto de intereses, me dice, no, bueno, nosotros confiamos en la ética empresarial. Que nota al pie, estamos hablando en el caso de Bayer, que era la empresa que yo estaba investigando, que estoy investigando, Bayer está en juicio en Estados Unidos. Entonces, digo, tenemos instituciones estatales que, o bien porque tienen patentes, o bien porque se apoyan en la parte empresarial, o bien porque están desarmadas para esta función. Apicultura tiene un lugar muy marginal dentro de Senasa. Los roles universitarios de investigación de estos temas son muy marginales. Los criterios estatales para incentivar a esto son muy marginales. La cantidad de dinero y de recursos humanos que se da para esto es muy marginal. Entonces, ¿qué función ocupa el Estado? ¿Qué rol tiene? Y por eso digo que esto es una muy mala noticia, porque es una lógica neoliberal, que a veces tiene un discurso más marcado neoliberal y a veces menos, pero que no se pone en una discusión institucional respecto a esto, y que cuando aparecen novedades, qué sé yo, en las investigaciones de Rafael Lasmanovich que hace en torno a los efectos de los agroquímicos y su interacción con otros elementos ambientales involucrados, y tiene mucho más que ver con una voluntad individual o de su grupo de investigación que con un incentivo real. Y lo último, y con esto cierro, Maxi, la ausencia de datos por parte del Estado de todos los temas que estamos hablando, de los factores de contaminación ambiental, de los daños en la salud, de la presencia de cáncer o de hipotiroidismo o de abortos o lo que sea. Esa ausencia es una ausencia política. Exacto. No es simplemente la omisión distraída. Claro, el desconocimiento. Claro, es un desconocimiento. Es cuestión de ir directamente y, por ejemplo, acá en Neuquén Capital, uno agarra una bicicleta y a menos de 10 kilómetros llegás a un basurero petrolero a cielo abierto. Exacto. Digamos. O sea, ¿no? Como que hay cuestiones que son innegables, que no es, digamos, ingenuidad, claramente. Exacto. No hay ingenuidad. No hay ingenuidad ahí, y es más fácil decirlo que omitirlo. Tenés que hacer mucho esfuerzo para omitirlo, y lo hacen. Así que es una situación muy seria, donde gran parte de los mecanismos institucionales, legales, etcétera, fueron armados en pleno neoliberalismo y nunca cambiaron. Claro, escuchándote a mí me surge como las preguntas estas de ciencia para qué o ciencia al servicio de qué, de quiénes. Pero bueno, lo interesante acá es también ver como esta pluralidad, ¿no? De que dentro del propio espacio, por ejemplo, como una institución, como puede llegar a ser el CONICET, conviven estas contradicciones y estos disensos de científicos y científicas, investigadores e investigadoras que se plantean de diferentes abordajes, ¿no? de estas situaciones que bueno, claramente igual yo creo que ahí es como mencionábamos, hay cuestiones que son innegables, como los efectos que ya venimos arrastrando, ¿no? Desde los 90 con la soja a cada vez sumando más cosas, que parece ahora se vuelve a repetir la receta. En torno a esto, ¿cuál crees vos que debería ser el diálogo de la comunidad científica argentina con ciertos saberes que están por fuera de la academia, ¿no? Como pueden llegar a ser las prácticas de la agroecología, los saberes campesinos, chacareros y de pueblos originarios, entre otros, que por ahí no se los ve, digamos, como actores en estas decisiones, y que, bueno, uno sí ve que si lo dice, que si viene de la academia, digamos, es como la palabra santa, y es un poco, más o menos, creo, como arrancaste hablando vos, de decir, bueno, hay algunos temas que van más allá de si yo soy biólogo o no, decías vos, como hay cuestiones que tienen otro tenor, ¿no? Como desde la propia ciudadanía, ¿no? Uno también habla como ciudadano, claro. O como persona que bebe agua. Yo siempre pongo esas cuestiones, ¿no? A veces es como, se cae maduro que hay que defender el agua. Y creo que ahí es donde, digamos, está relacionada esta pregunta. Mira, yo creo que es una pregunta clave. De hecho, en estos meses y años, a mí es una de las que más me ha obsesionado, que es cómo hacer
para que las comunidades en los territorios empiecen a formar parte de las decisiones. Hoy tenés una estructura, una infraestructura, una lógica armada para que las comunidades no solo no participen de su solución, no solo no participen de la estructuración del problema, sino que ni siquiera puedan participar del diagnóstico. Yo acá, por ejemplo, guardo un montón de anécdotas, voy a ir solo a una. Cuando fue el derrame de la Barrick-Gold y se da la asamblea de Hachal, denuncia y se inicia un proceso legal que todavía está en marcha con el procesamiento de los ex funcionarios de medio ambiente, de minería y el ex director de Lianila. La comunidad de Hachal tuvo que hacer una vaquita, ¿no? O sea, tuvo que juntar dinero para traer un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, para verificar esa contaminación y de esa manera poder dar curso legal. Ese tipo de anécdotas, que igual Robert Moran actuó muy eficientemente, Casanelo en gran medida pudo avanzar por eso, pero voy más allá de las voluntades acá y de cuán bien nos caen. Voy a qué pasa que la comunidad de Hachal no puede diagnosticar el estado de cuerpos de agua, por ejemplo, cuando tienen al lado la tumba de sus bisabuelos, cuando conocen esos ríos, saben las dinámicas de esos afluentes de agua. ¿Qué sucede, no? Y ahí yo creo que tenemos una enorme derrota y un enorme desafío por delante. Tenemos una derrota democrática. Digo, la democracia que nosotros tenemos es una democracia en donde le estamos quitando a los habitantes la capacidad de percibir qué les está pasando, la incapacidad también que tienen de poder articular con instituciones públicas y obviamente la incapacidad de poder hablar de manera pertinente en términos de resolución del problema. Y entonces entran en laberintos. Todos los casos que estoy siguiendo son laberínticos y las comunidades pelean por márgenes, que claro, en esos márgenes en algunos casos se les va la vida. No digo que esos márgenes sean irrelevantes, no es irrelevante que le fumiguen encima de su casa o que lo hagan a 1000 metros, no digo que sea irrelevante. Lo que digo es, esa comunidad no puede realmente pelear por el derecho que le es propio a la vida. Esa comunidad está viendo cuán daño están dispuestos a aceptar en función de lo que decían sus gobernantes. Yo creo que ahí hay un desafío muy marcado que la comunidad científica y tecnológica todavía no ha, producto de diferentes motivos, no ha podido, no ha querido salirse de ese lugar tan privilegiado que tiene, determinar cuáles son los problemas. Y ha creído que basta con su buena voluntad o con su aspecto metodológico y siguen obrando, caracterizando los problemas a su imagen y semejanza y actuando como voceros de las supuestas necesidades o bien de empresas o bien de pueblos, etc. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío, que es qué pasa cuando las comunidades tienen en su mano sus propias decisiones. Hoy por hoy estamos a años luz. ¿Sí? Yo te contaba de un libro que escribí en gran medida vinculado con esto, y es, bueno, cómo pensamos, cómo podemos pensar una dinámica social en donde no haya intermediarios científicos y tecnológicos, y en todo caso haya mesas de decisión, de discusión, donde la comunidad científica, sin lugar a dudas, sea una, donde productores sean otros, donde agentes gubernamentales sean otros, pero donde la comunidad pueda hablar, discutir y decidir, ¿no? Que no sea tampoco un mero decir, ¿no? Que aparezca fuertemente la decisión, de hecho, ¿no? Como que yo la pensaba desde ahí, ¿no? Esta cosa de, bueno, cómo dialoga la comunidad científica con otros saberes, pero en realidad también cómo los hace partícipe, cómo se involucran, cómo llegan a tomar decisiones, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo la situación en Chubut, ¿no? Donde ya se dijo que no y donde claramente no hay licencia social para el avance de la mega minería y sin embargo, dentro de, digamos, de lo que es el sector político y parte del saber científico, se está avalando y se está intentando avanzar a cualquier costo, ¿no? Y acá es donde, digamos, aparecen como, bueno, ¿cuál es la solución entonces a este tipo de situaciones?
Y bueno, para ir cerrando, una pequeña reflexión, ya quizás un poco más abierta o conceptual si se quiere, en torno a cómo considerás que fue cambiado o transformado la percepción que tenemos del tiempo a través de esta pandemia que estamos viviendo este año. Digamos, ¿hay algún cambio? ¿Hay una aceleración de ciertas cuestiones? ¿Hay una desaceleración de otras? ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Yo creo que el tema del tiempo es clave. Es clave su proceso de aceleración, su proceso de aceleración, y es clave también lo que yo entiendo como exceso de presente que estamos viviendo. El presentismo, ¿no? Los procesos de presentismo. Respecto a la aceleración es notable, y de hecho todas las cosas, un ejemplo clarísimo de aceleración es la carrera por las vacunas, ¿no? Hay una aceleración directa, un paso de fases y de cuidados que evidentemente están para algo y que en este caso han decidido, por un tema de prioridades de diferente tipo, no solo sanitarias, no hay duda de eso, y también evidentemente hay mucha presión empresarial, acelerar cada vez más. En el caso de lo que yo comentaba, por ejemplo, del trigo transgénico, es otro ejemplo de aceleración. El trigo transgénico, por la información que nosotros tenemos, no tiene los estudios que se requieren para plantear su neutralidad. O por lo menos que los efectos sean los menores posibles. Y hay una cuestión acelerada, y que también se ve con el tema de la megafactoría de cerdo, donde vimos que rápidamente aparece la aceleración, le agrego, y lo oculto, como las formas particulares de decisiones de empresario-gobernante. Se afirman cosas, se dice, se niegan objeciones, no hay tiempo. No hay tiempo porque hay que tomar las decisiones ya. Y ahí es donde yo me animo a plantear que el discurso de la urgencia, contrariamente a lo que se puede plantear, el discurso de la urgencia es el discurso empresarial. Porque cuando uno sabe que los problemas estructurales son tan grandes, no hay forma de eso de resolverlo de la noche a la mañana. El discurso de la urgencia, por ejemplo, fue lo que liberó, fue el gran justificador cuando en la década del 90 empezó el lobby a favor de los transgénicos. Se liberó primero la ZRR. Había que resolver el problema de la humanidad mundial. ¿Cuándo? Ahora. Después obviamente apareció que el problema no tenía que ver con la producción, sino formas de producción que se producían. Entonces, y también está como que viene aparejado igual un poco con la idea de la promesa futuro, ¿no? Que nunca llega. Fuertemente. El carácter... Como que, bueno, esto va a ser la solución, pero lo único que uno ve que llega son, digamos, los efectos, la degradación ambiental y nada más. Sí, el discurso publicitario es muy claro. Y el discurso publicitario, que de vuelta es algo que lo indagué porque lo tenía justamente llegar a las mismas conclusiones que vos, Maxi, que tiene una prevalencia muy clara en las dinámicas sociales, institucionales. El discurso de la publicidad se sostiene en generar promesas muy variadas y ocultar potenciales riesgos. A mí me venden una pasta dentífrica por la tele y lo hacen diciendo que mis dientes van a estar blancos, que voy a seducir un montón de gente por la calle, y no me dice nada, que significa meterme todos los días flúor en la boca. No me dice nada ni siquiera un asterisco. Entonces aparece ahí una cuestión clave. Y la otra parte de tu pregunta, que creo que es clave, y de hecho la primera vez que me la han preguntado este año, y yo realmente creo que es un elemento fundamental. A ver. No, esta cuestión del tiempo que vos planteabas, el exceso de presente, el presentismo, es un elemento fundamental. Hoy Argentina está implementando políticas que no las puede pensar más allá de 2 años. O sea, estamos armando un país que se sostiene ya no a mediano plazo, que se sostiene a corto plazo. El Chaco va a poner 3 megafactorías de cerdo que no tiene idea lo que le va a producir, lo que va a producir a nivel regional. El trigo transgénico no tiene ni idea lo que va a producir. Y eso es propio de una lógica de capital, es propio de una lógica empresarial, mercantil, de mercantilización de territorios y de relaciones humanas, en donde lo único que busca el capital es de reproducirse y que hace de las crisis potenciales virtudes. ¿Tengo sequía? Bueno, te pongo trigo resistente a sequía. ¿Tengo pocos dólares? Bueno, te pongo mega factoría de cerdo, por más que chupen agua y por más que me generen potenciales riesgos a zoonosis, aún en medio de una pandemia. El tema de no hay tiempo para tomar decisiones y no hay tiempos futuros.
¿no? O sea, yo tengo 2 hijas, no puedo garantizar que mis hijas en 10 años tengan un país vivible. No puedo garantizárselo, no podría nunca hacerlo. No sabría dónde decirle, bueno, vos en 10 años te conviene irte a vivir a tal lugar. Yo no sabría qué hacer. Y eso habla mucho. Estamos metidos en una especie de ruleta rusa, dispuestos a correr riesgos, vaya a saber. Sí, es justamente, es como correr, pisar el acelerador sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es el rumbo concreto y efectivamente no hay un horizonte político comunal, si se quiere, ¿no? Un horizonte político posible. Es como, bueno, estamos yendo a sabiendas igual de todos los efectos que ya trae aparejado esto, que lo venimos charlando. En realidad sí, digamos, podemos sacar ciertas conjeturas de lo que puede llegar a ser el paisaje o el ambiente en Argentina de acá a 5 años nomás, ¿no? Si todo este paquete, este combo, ¿no? Este nuevo combo del mal desarrollo se afianza y decanta, y bueno, la verdad no sé qué tipo de vida vamos a tener que inventarnos, ¿no? Porque parece ser como un escenario bastante poco amigable, como mínimo. Sí, totalmente. Y te hablé del libro, y está por salir, y el título, Maxi, va justamente en relación con tu quinta pregunta. Se llama Ciencia sin freno. Lo voy a leer entonces, lo voy a leer. Mirá que yo tengo ahí una cuestión con la aceleración que la vengo como abordando lentamente, así que lo voy a leer. Ya nomás te digo que lo voy a leer y la próxima vez te voy a contactar para entonces hablar de este libro. Dale, será un placer, después avísame, todavía no salió, está por salir y buscamos la manera de acercártelo. Pero es un elemento clave, es un elemento fundamental para entender también las lógicas que rigen nuestras vidas cotidianas. Exacto. No, yo también lo pensaba como en esto de que, bueno, se aceleraron un montón de situaciones, ¿no? Fruto de la pandemia, la digitalización, como decías vos, la carrera la carrera de la vacuna, de las vacunas, pero por otro lado también hubo un momento entre el principio, ¿no? de las cuarentenas donde se veía esto de, bueno, esta desaceleración, la falta de vuelos y un montón de situaciones más que daban como el mundo está descansando, la naturaleza se está regenerando, vuelven a aparecer animales en lugares donde nunca habían sido vistos, las aguas se aclaran y demás, como una suerte de desaceleración del problema climático. Pero rápidamente eso se transformó en todas estas medidas gubernamentales que se están llevando a cabo, ¿no? Al menos acá en Argentina. Entonces, digamos, como que ahí es donde veo esta superposición de lo que avanza rápidamente y algo que parecía como también una promesa, ¿no? De que la pandemia había traído como un respiro para la naturaleza, duró muy poco justamente. No, claro, no, todo lo contrario. De hecho, las actividades esenciales en Argentina involucraron todos los extractivismos que nunca frenaron. Así que tuvo más que ver con una visión muy naif y muy promocionada respecto a ciertos mamíferos que evidentemente a partir del corrimiento de las comunidades ocupan, que con una cuestión ambiental en un sentido fuerte, en un sentido político, ¿no? Así que sí, de acuerdo con vos, Max. Buenísimo, Guille. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima. Dale, igualmente, Maxi, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.